de fosfolípidos y también una parte de lipoproteínas se sintetizan en el hígado. Y que la síntesis de grasa ocurre también a partir de las proteínas y de los hidratos de carbono. Muchas veces escuchamos hablar que las proteínas, por ejemplo, no engordan, pero si nosotros comemos en exceso, digamos, el excedente de proteínas y mucho más de hidratos de carbono, en el hígado se convierten en grasa. Seguimos con el metabolismo de las grasas. Para obtener la energía, aquí explicamos un poco, las grasas neutras se escinden en glicerol y en ácidos grasos. Y estos ácidos grasos que resultan de esta ruptura, se van a descomponer o romper en radicales de acetilo y estos se van a convertir en acetilcoenzima A. Ustedes saben bien que la acetilcoenzima A ingresa al ciclo del ácido cítrico. Luego de oxidarse, libera grandes cantidades de energía. Por lo tanto, es muy importante la fuente de energía que viene a partir de las grasas. El 80% del colesterol que se ha sintetizado en el hígado va a transformarse en sales biliares. Y ustedes saben que estas sales biliares se van a dirigir hacia los intestinos para, digamos, metabolizar los alimentos, particularmente las grasas. El resto del colesterol y fosfolípidos que se han sintetizado en el hígado son transportados por las lipoproteínas, ¿no? Ambos forman parte muy importante de las membranas celulares. Si recuerdan ustedes, cuando hemos visto membrana celular, como la cantidad de estos fosfolípidos de colesterol que se encuentran y que muchas veces sirven para el transporte, ¿no es cierto? Casi toda la síntesis de lípidos a partir de los hidratos de carbono y proteínas en el hígado, todo esto que se ha sintetizado son trasladados por las lipoproteínas y son depositados en nuestros depósitos grasos que encontramos en todo el cuerpo, particularmente en el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Referente al metabolismo de las proteínas, fíjense lo que dice el libro. El cuerpo no puede prescindir del trabajo del hígado en el metabolismo proteico. Y si esto acontece, se produce el fallecimiento en muy pocos días. Al iniciar el capítulo, les había mencionado que nosotros podemos vivir con muchas deficiencias, digamos, o insuficiencias como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencias venosas, respiratorias, etc. Pero nunca podemos sobrevivir, digamos, si nuestro hígado entra en una insuficiencia hepática de esas terribles o las fulminantes que se las conoce. ¿Por qué? Porque es el único órgano que existe en nuestro cuerpo capaz de transformar la urea, que es el producto digamos, del metabolismo de las proteínas, es decir, sintetiza la urea a partir del amoníaco y luego elimina la urea a través de los riñones. Entonces, permanentemente el hígado nos está protegiendo de este acúmulo del amoníaco y transformándolo en urea y eliminarlo. Si no existiría este papel del hígado en las insuficiencias hepáticas fulminantes, como son, por ejemplo, después de una hepatitis B o C muy fuerte, se puede hacer esta. Después hemos dicho una intoxicación por paracetamol a grandes dosis o en algunos medicamentos antituberculosos, las insuficiencias hepáticas de este tipo.
Otra de las funciones es que en el hígado acontece el fenómeno de la desaminación de aminoácidos. Ahí se pierde el grupo amino, se sintetiza, hay una síntesis de proteínas plasmáticas en gran cantidad y síntesis de aminoácidos no esenciales, porque sabemos que los esenciales no se ingresan desde afuera, ¿verdad? Entonces, esto no debemos olvidar que nos deshacemos del amoníaco a través de la síntesis de la urea que acontece en el hígado y que luego se elimina por los riñones. Continuamos con el metabolismo de las proteínas. Primero se desamina los aminoácidos para utilizar como hidratos de carbono o lípidos. Hay la síntesis de esta urea, eliminando el amoníaco para evitar la muerte, el coma hepático, etcétera, que acontece en los procesos muy severos, incluso de una cirrosis, ¿no es cierto? Casi todas las proteínas, exceptuando algunas gamma globulinas, se sintetizan en el hígado. Y la síntesis de aminoácidos no esenciales también. Otras funciones metabólicas del hígado son, por ejemplo, el almacén de vitaminas y el depósito de hierro. El hígado, desde la antigüedad se conoce que el hígado es una fuente de vitaminas. Esto se lo conoce y se lo utilizaba en la antigüedad como tratamiento, por ejemplo, para diferentes carencias. La historia nos relata que, por ejemplo, en la antigüedad, cuando estas embarcaciones se iban a alta mar a hacer pescas y se perdían meses y a veces más de un año, entonces ellos llevaban para este acontecimiento, digamos, todas sus reservas que podían utilizar de alimentos, llevaban carne seca en forma de charque, digamos, llevaban frutas, verduras, harinas, todo el alimento que podían tener que les pueda servir para este tiempo. Obviamente lo primero que se consumía era la fuente de vitaminas, que eran las frutas y las verduras, ¿verdad? Luego consumían la carne y al último lo que les quedaba eran las harinas. Y las harinas, muchas veces estos hidratos de carbono, tienen cantidades bajísimas, carentes o se desnaturalizaban ya, carentes de diferentes vitaminas, por eso que cuando regresaban, estos regresaban con una serie de carencias vitamínicas. Por ejemplo, les faltaba la vitamina C, regresaban con el escorbuto, con las encías sangrantes, sangrando por todo lado. Habían carencias de la vitamina A, de la B12, enfermedades así tan terribles que en la actualidad no vemos estas carencias, porque estas vitaminas las encontramos casi cotidianamente en la mayoría de los alimentos que consumimos, ¿no? Pero en la antigüedad era muy terrible y era frecuente ver estas carencias también en gente, digamos, indigente que tenía algún problema de demencias, etc. Después es difícilmente ver. Y ahí en esa época ya sabían que cuando regresaban eso les daban como tratamiento hígado, porque era una fuente de vitaminas. Entonces, ¿qué vitaminas fundamentalmente vamos a encontrar aquí? La vitamina A, que previene carencias hasta de 10 meses. Tiene un depósito que puede sustituir hasta 10 meses. La vitamina D, que va a prevenir carencias de 3 a 4 meses. Y la B12 incluso es capaz de prevenir carencias hasta de un año o más. Referente al depósito de hierro, el hígado es el depósito de hierro por excelencia, lo saben muy bien, en forma de ferritina es su depósito. La apoferritina se une al fierro para formar la ferritina y luego depositarse en el hígado. Si baja la concentración de hierro, la ferritina se libera al medio interno y es por eso un sistema amortiguador de este déficit de hierro. El hígado
produce también factores de coagulación. Es una de sus virtudes esta del hígado. Fíjense, aquí están la mayor parte de los factores de coagulación, como el fibrinógeno, la protombina, la globulina aceleradora, factor 7. Aquí tenemos además que el hígado necesita la vitamina K para sintetizar protombina, factor 7, 9, 10, etc. Y su falta produce sangrados. Por eso que en las hepatitis muy severas, en general, incluso en la A, que es muy fuerte, pero en la B, en la C, nosotros encontramos sangrados en los pacientes, epistaxis o sangrados diferentes debido a que no se está produciendo en forma adecuada estos factores de coagulación. También otra virtud del hígado es que elimina fármacos y hormonas. El hígado es capaz de desintoxicarnos y eliminar medicamentos hacia la bilis, particularmente los derivados de la penicilina, amoxicilina, ampicilina, sulfamidas, eritromicina y otra serie de medicamentos. Y algunas hormonas, como la tiroxina, los esteroides, el cortisol, estrógenos y la aldosterona, también se eliminan. Su principal vía de eliminación del calcio hacia la bilis también y de ahí a los intestinos. Formación y eliminación de la bilirrubina. ¿Cómo se forma la bilirrubina y cómo se elimina? Fíjense, los glóbulos rojos que han completado su ciclo de vida de los 120 días que tienen o que han sido hemolizados por alguna enfermedad hemolítica, han muerto antes. Estos destrozos de glóbulos rojos son fagocitados inmediatamente por los macrófagos. ¿Qué pasa dentro del macrófago? Ahí están los restos, fagocitan todos los restos de hierro, todo. Aquí entonces el grupo hemo da lugar a la biliverdina a la bilirrubina no conjugada, y una vez que se ha formado la bilirrubina no conjugada dentro del macrófago, sale del macrófago esta bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada pasa por el plasma sanguíneo, se une a la albúmina, si se acuerdan todo eso, y antes de ingresar al hígado, libera la albúmina y penetra al hígado. Dentro del hígado ocurre el fenómeno de glucuronización de la bilirrubina. Y se conjuga en la gran parte con el ácido glucurónico y otros con sulfato, etc. Y a este conjunto se denomina bilirrubina conjugada, la cual se va a eliminar a los intestinos. Ahí se transforma en urobilinógeno, en estercolbilinógeno y estercolbilina. El urobilinógeno, además, vuelve desde el intestino a reabsorberse y pasar al plasma. Y del plasma pasa a ir a los riñones, ahí se transforma en urobilina, que es lo que le da ese pigmento a la orina, ¿no? Ese pigmento medio amarillento. Y lo mismo es el pigmento a nivel de las heces. Finalmente, vamos a ver, muchachos, la ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es esa coloración o esa pigmentación amarillo-verdosa o amarillenta que presenta la piel. ¿Y a qué se debe la ictericia? A un aumento de la bilirrubina en los líquidos extracelulares. Y cuando hablamos de ictericia, tenemos que conocer que hay generalmente una ictericia que es de origen hemolítico y una ictericia cuyo origen está en la obstrucción de las vías biliares, generalmente, o de algún conducto. Entonces, la ictericia hemolítica es debido a la gran hemólisis que presentan los glóbulos rojos. Hay un aumento de concentración de la bilirrubina no conjugada, aquí fundamentalmente porque el hígado, por más de que haga esfuerzos sobrehumanos de tratar de glucuronizar toda la bilirrubina que sale, de volverla directa, entonces siempre le sobra porque hay una gran hemólisis. Por lo tanto, aquí es a predominio de la bilirrubina no conjugada,
que otros llaman también bilirrubina indirecta, pero no conjugada porque no alcanza a conjugar o a glucuronizar toda esa bilirrubina. ¿Qué vamos a encontrar? Coluria, es decir, esta orina viene pigmentada y pigmentos biliares en orina, ¿no? En la obstructiva, aquí se ha glucuronizado, se ha conjugado la bilirrubina. Pero ¿por qué ocurre? Porque encuentra una obstrucción en las vías biliares provocadas fundamentalmente por cálculos que están impidiendo ahí su pasaje, por enfermedades hepáticas como la hepatitis y por cánceres también. Los cánceres, de alguna forma, el tumor llega a comprimir y evitar un pasaje adecuado y es, de cierta forma, una ictericia de tipo obstructiva. Y hay un aumento acá, queridos, hay un aumento de la concentración de la bilirrubina conjugada. Entonces, cuando nosotros encontramos en una ictericia que es a predominio de la no conjugada o indirecta, estamos frente en general a una ictericia hemolítica, y si estamos frente a una que tiene la conjugada, frente a un problema de obstrucción de las vías biliares, de cánceres o de una hepatitis. Bueno, muchachitos, con esto hemos terminado el tema de hígado y nos vemos el viernes con el siguiente tema, ¿ya? Hasta luego, entonces, queridos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, muchachitos, chao.